Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a las 8:45. Los saluda Marta Yolanda Díaz Durán y junto con Estuardo Zapeta es para nosotros un gran gusto acompañarlos en las entrevistas a las 8:45. En esta primera parte vamos a conversar con el columnista del diario Siglo XXI y director del Centro de Estudios Económicos Sociales CES, Ramón Parellada. Y vamos a conversar con Ramón sobre un tema que sin duda es muy importante, pero parece que ya se ha vuelto un chiste, algo como es la reforma constitucional. Esa reforma que nos preguntamos si es una moda o es una necesidad. Más después de enterarnos que la mesa técnica, escuchen lo que les voy a leer, apreciables televidentes. La Mesa Técnica de los Pueblos Indígenas pretende aumentar el número de diputados de 158 a 356, de acuerdo con su propuesta de reformas a la Constitución que presentó el pasado lunes en la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso. Por supuesto que las peticiones no se quedaron en solo 356 diputados. ¿Se imaginan ustedes eso? Entonces, cuando yo leía esta nota, primero recordé aquella frase que dicen que es de Albert Einstein, de que la estupidez puede llegar a ser infinita, porque ¿a quién se le puede ocurrir que en Guatemala necesitamos 356 diputados? Cuando, en mi opinión, de los 158 que hay hoy, sobran casi 150. Pero bueno, vamos a conversar de este tema con Ramón Parellada. Ramón, ¿la reforma a la Constitución es una moda, es una broma o es una necesidad? Pues mira, no debería ser moda, pero parece que está siendo una moda. Ahora cualquiera quiere presentar algo, a ver qué saca de ello. Lamentablemente, esto es lo que veo yo ante una propuesta de este tipo. De hecho, Guatemala tiene en relación a la población total una proporción enorme de diputados en relación a la cantidad de habitantes que hay en el país, comparado con otros países. Países más grandes que tienen más recursos, incluso tienen menos diputados proporcional a la población. Yo creo que aquí hay que disminuir ese número de esa cantidad de diputados, no más bien no aumentarla, y que realmente no creo que tengan tanto que hacer. El problema que tenemos en Guatemala es que hay demasiados intereses, demasiados privilegios. El gobierno se ha vuelto un negocio para muchas personas, diputados, ministros, burócratas, y todos quieren sacar alguna tajada. Se han vuelto de alguna manera empresarios de lo político, si pudiera existir esta palabra, que en algunos casos existe. Mercantilistas los llamaría yo tal. Pues más que mercantilistas, buscadores de rentas privilegiadas. ¿Por qué? Porque para hacer cualquier cosa necesitan presionar y obtienen algo a cambio de que se apruebe o no se apruebe una propuesta. De esta manera, yo creo que la única propuesta que venía a frenar estos privilegios era la de Proreforma, que dentro del listado de propuestas pendientes por conocerse es la segunda que aparece de las 7 que tiene el Congreso engavetadas o que tienen en stand-by. La del gobierno va a ser la 8ª y esta sería la 9ª, o depende, a ver cuál entra primero. Es decir, hay, Ramón, un principio por el cual el que primero llega es el primero que tiene que ser considerado, no el último que llegue sería primer considerado. Digamos, sí, esto es un principio en cierto momento. Esto es un principio legal muy lógico. Por ejemplo, hay gente que presentó su propuesta desde el 2007 y de ahí empezaron a poner otras propuestas. No es posible que esas propuestas no tengan un dictamen de parte del Congreso, 2/3 partes del Congreso. Tienen que decir si sí pasa a consulta o no pasa. Si dicen que no pasa, bueno, se murió la propuesta. Entonces ya se limpió el expediente, no queda en el limbo como están ahorita. Entonces, si el gobierno quiere pasar una propuesta, tiene que hacer cola. ¿Por qué? Porque hay que conocer primero la primera. Primero en tiempo, primero a resolver. Este es el principio. Sería el principio de aplicación. Así es. De aplicación básica. Pero ¿qué mensaje manda
país a nivel internacional, y si lo unimos con economía, en términos de presentar una reforma, bajarla, y el mensaje de cambio a una fundación, a uno de los elementos fundantes de una nación, como es la Constitución. Mira, yo estoy involucrado en ProReforma y tal vez de eso es lo que puedo hablar más, porque desde el inicio lo que se pretendía era cambiar el sistema, porque las personas, cambiamos las personas y la cosa sigue igual. Escogemos una persona buena, bien intencionada, y el sistema lo absorbe, el sistema actual. Entonces lo que hay que hacer es cambiar el sistema, un sistema que de verdad elimine esos privilegios, que recupere ese Estado de Derecho que tanto anhelamos, que son los fundamentos para que haya una buena convivencia pacífica, un Estado de Derecho, donde haya igualdad ante la ley y donde se respeten los derechos individuales, los principios a la propiedad, a la vida, a la libertad, que las personas puedan libremente llevar a cabo un contrato sin tener que tener coerciones de parte de otros de temas que no quieren. Entonces, siempre y cuando las cosas se hagan libre, voluntariamente, pacíficamente, sin dañar los derechos individuales de otros, esto debería de permitirse sin mayores permisos, sin mayores regulaciones, sin mayores controles. Esto es lo que buscaba ProReforma en este resumen que acabo de decir. Y esto es los fundamentos para que un país, para que una sociedad, para que un grupo de personas puedan desarrollarse, tener un crecimiento económico sin precedentes, mejorar su nivel de vida inmediatamente. Bueno, inmediatamente va a ser un proceso, pero mejorarlo a un ritmo más acelerado que de lo contrario, controlar a todos aquellos que no quieren cooperar pacíficamente. Estamos hablando de reducir la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, que ahora está en 40, y deberíamos de estar en uno como los mejores países. O sea, no vamos a poder eliminar nunca esto. Sería una utopía hablar de eliminar totalmente los homicidios por cada 100.000 habitantes, pero uno es lo que tienen los europeos, 5 por cada 100.000 habitantes hay en Estados Unidos. Básicamente una constitución que nos regresara a los orígenes republicanos que se supone debería de tener nuestra constitución, cuyo objetivo es limitar el ejercicio del poder, no como la mayoría de las reformas. Pienso que hay una que lo que busca es algo, controlar un efecto, la cantidad de diputados, regresando otra vez al punto que tratamos originalmente. Luego está ProReforma, que sí limita el ejercicio del poder. Una reforma presentada por 73.000 mandantes que deberían de tener más peso que la propuesta de un mandatario, en este caso el presidente, que tiene que hacer cola. Pero la misma propuesta del presidente y las otras que ven en el camino, lo que pretenden es fortalecer el poder de los gobernantes, ampliarlo en lugar de limitarlo, Ramón. Así es. Ahora salió la última propuesta, la versión final. Dice. Más reciente, diría yo, la versión final del gobierno. Sí, tú me decías, dejémoslo que final y son términos contradictorios, pero la versión más reciente, final y más reciente, porque yo no sé qué va a pasar mañana, quedó en 35 artículos más 4 transitorios. 35 definitivos más 4 transitorios. Hay unas cosas ahí en esta reforma, por ejemplo, ya de por sí el gobierno tiene una camisa de fuerza. Alrededor del 25% son aportes constitucionales. Con esto se suma al 31%. Se está incrementando ese por ciento. Es otra camisa de fuerza. En fin, hay una serie de cosas. Sobre un tema que vamos a seguir conversando, Ramón, pero lamentablemente se nos terminó hoy el tiempo. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en las 8:45. Voló el tiempo. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros en a las 8:45. Los acompañan Estuardo Zapeta y Marta Yolanda Díaz Durán. La primera entrevista fue presentada por McDonald's y la nueva Angus Barbacoa Chipotle y Tocino.